Este evento se viene una mesaza, ahí estamos liberando, gracias a ustedes, muy amables. Una mesaza que va a coordinar Gastón Utrera, ¿está por acá Gastón? Gastón ya tiene que estar aquí arriba. Una super mesaza con empresas realmente destacadas. Santex, representada por Juan Santiago, su número 1. Al escenario, señor. Fuerte aplauso. Agrometal, Rosana Negrini, mirá, aquí está, desde tempranito, Rosana, bienvenida. Otro fuerte aplauso para Rosana. El grupo Proaco, Lucas Salim, todos número 1 tenemos hoy. ¡Qué mesaza que tenés, Gastón! Me da envidia, mirá la mesaza que tenés. Maniquín, el señor Guillermo Cavigliazo, que de paso, un fuerte aplauso, es de Prodemán, Maniquín, y acá tengo un corazoncito especial porque él es de General Cabrera, mi ciudad, y es intendente además. Intendente de la ciudad de General Cabrera, además de formar parte de esta empresa importante para la zona. Y Cordies Darío Brasca. ¿A dónde está Darío? Acá está. Muy bien. Fuerte aplauso. Bueno, el señor Gastón Utrera, análisis de coyuntura con empresarios locales y regionales. Gastón, todo tuyos. Felicitaciones, Alberto, por todo esto. Felicitaciones, Pacho, por el entusiasmo con que siempre empuja este tipo de actividades. ¿Tenés ahí el pasador? Voy a compartir con ustedes 3 claves de análisis, nada más que 3. Gracias. Sobre lo que está ocurriendo en la economía, que nos va a dar pie para charlar con este panel maravilloso de empresarios que aprecio y que admiro muchísimo, para focalizar además en algunas cuestiones que van a conectar con lo que acabamos de escuchar, con las políticas de desarrollo económico, y que van a comentar con lo que más tarde nos va a traer el profesor Levy. Primera clave de análisis. ¿Se acuerdan? Seguramente sí, a principio de este año, cuando en la discusión pública entre economistas y periodistas se hablaba de la forma de la eventual recuperación económica, si iba a ser una V corta, es decir, caída fuerte, recuperación fuerte, si iba a ser una L, caída y estancamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos datos para saber que es una V corta. Ahí hay 2 indicadores de actividad económica general. El oficial, el estimador mensual de actividad económica, y uno que con la misma metodología o muy similar mide desde el sector privado, desde el estudio de Ferreres, que es el índice general de actividad. Los 2 están puestos partiendo del valor 100 al inicio de la recesión, en agosto del año pasado. Los 2 muestran la caída y los 2 están mostrando que la línea va para arriba a una velocidad que, si tomamos el EMAE, es 7.3% anualizada. Si no nos perdemos en si un número mensual es alto o es bajo, anualizamos para hacer una equivalencia, como se hace con las tasas de interés, pasarlas a anual para que sepamos si algo es alto o bajo. La anualización acá es eso, es tomar el crecimiento del periodo desde el piso, desde el vértice, hasta el último dato disponible y transformarlo en el equivalente anual. 7.3% anual, estimador mensual de actividad económica, 8.6% el índice general de actividad, que está un mes adelantado. Por supuesto, muchas diferencias sectoriales. Acá vamos a hablar con los empresarios de lo que está ocurriendo en cada sector. Segunda clave de análisis. Ahí había una diapositiva que lo único que agrega es que ahora, superponiendo los datos de esta recesión en la línea naranja y los de la recesión de 2015-2016, 3 cosas. Esta recesión fue más profunda, la línea va más abajo, pero fue más corta, el vértice está 4 meses antes que en aquella, y está levantando más rápido. Para poner una referencia, no de comparación política, eso acá no nos interesa, sino para tener una referencia de qué estamos hablando cuando hablamos de esta velocidad de recuperación. Esto no es opinión, no es pronóstico, es lo que indican los datos. Acá también hay datos, pero algo más de interpretación, y es que la desinflación que hemos tenido este año, en un sentido, es muy parecida a las desinflaciones posteriores a las devaluaciones anteriores. Hay un patrón que tiene la inflación en Argentina, que a pesar de ser la inflación un fenómeno monetario, cuando hay tipo de cambio fijo o administrado y cuando hay controles de cambio,
no funciona esto, emito y hay inflación, dejo de emitir y no hay más inflación. Todo eso está mediado por el tipo de cambio. Cuando uno mantiene un crecimiento estable del tipo de cambio oficial y cuando precios y salarios tienen cierta dinámica en particular, la inflación se mueve a un ritmo similar, pero si mientras tanto se está emitiendo y hay mucho déficit fiscal y hay desequilibrios que se van acumulando, en algún momento hay que soltar el tipo de cambio y todas esas presiones inflacionarias que no estaban siendo efectivas aparecen inmediatamente y la inflación se acelera. Lo que está ahí sombreado son todos
Yo creo que una cosa no es excluyente de la otra, ¿sí? O sea, es muy buena tu pregunta. Yo te estoy dando una visión particularmente quizás desde el negocio en sí, desde el supermercadismo. Ahora bien, si uno lo mira, digamos, a nivel comercial, creo que por lo que tenemos que seguir bregando es por la carga impositiva que tenemos. Cuando vos mirás un estado de resultado y ves que en tu estado de resultado la carga impositiva participa entre un 6,5 y un 7,2% sobre la facturación total, es mucho, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando ahí. En eso tenemos una oportunidad muy grande. Creo que están dadas las condiciones a nivel gobierno como para insistir en esto, que uno, en este rol que vos siempre planteabas, que recién comentaba de lo testimonial, pasar a proponer. Ahí hay una oportunidad. Creo que también tenemos que seguir mostrando la informalidad que existe, que le afecta y es transversal a todos los sectores, ¿sí? Porque eso va a ayudar al gobierno a ampliar la base, digamos, de recaudación. Creo que ahí está la clave. Y sin lugar a dudas, si nos metemos dentro del consumo masivo y la carga impositiva que tienen los productos, ahí hay mucha tela para cortar. Bueno, eso va a conectar después con lo industrial, porque viene toda la cadena y todo lo que está acumulado en la cadena y muchas cosas que no son visibles, y ahí está un poco el truco para la alta presión tributaria, de impuestos que no son visibles y que vos lo estás pagando acumulados, porque hay 3 impuestos que se acumulan: ingresos brutos, el homólogo municipal, comercio e industria, como sea que se llame, y el impuesto al cheque. Todos esos se van amontonando en las distintas capas y después terminan en el precio final con el que vos tenés que lidiar, con lo cual me parece entonces que la agenda industrial también es clave para vos, para tu negocio. Totalmente. Creo que es un punto quizás que podría articularse de manera conjunta. No solo esos impuestos que vos mencionás, sino también hay uno que sería fantástico que en el ticket salgan declarados, digamos, cuáles son todos los impuestos que uno paga, que es el impuesto interno, ¿sí? Cuando vos hablas de bebidas alcohólicas o de bebidas que contienen azúcar, eso no es menor, ¿sí? La carga impositiva que tiene un producto, ¿sí? Y que quizás, digamos, es menos visible que una tasa de comercio e industria, que ingresos brutos, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero además, fíjate que aún explicitando en el ticket, si hubiera tal cosa como un ticket de una maquinaria agrícola, tendrías muy bajo o nulo ingresos brutos, pero porque está escondido en todas sus compras, con lo cual no saldría en el ticket, con lo cual hay cosas más complejas de resolver, incluso que la que se puede facilitar su resolución haciéndolo visible, con lo cual hay mucho para trabajar. Y decía, con lo industrial, pero también lo logístico es clave para tu precio final, con lo cual ahí hay cuestiones para pensar también entre sectores en una cadena completa en esta línea de buscar de qué manera ir bajando costos reales. Totalmente. Creo que habría que revisar por completo esa cadena de valor, desde la industria, la logística, el supermercadismo en general. O sea, hay oportunidades como para revisar y poder quizás en este rol de proponer, elaborar algo de manera conjunta, porque sin lugar a dudas que todo ese tipo de costos terminan en el costo final del producto a la hora de cuando el cliente va a la góndola, lo toma y lo tiene que pagar por la línea de caja. Está todo incluido ahí. Entonces la oportunidad que tenemos es muy grande para poder trabajar así. Eso es algo que podemos encarar en ámbitos transversales como este del MPM. Lucas, seguro tenés desafíos muy parecidos a estos trabajando adentro de las empresas, pero además de eso estás en un sector de alta regulación, fundamentalmente municipal, por el tipo de producto de ustedes, y además todo lo cambiario pega de un modo distinto a como pega en el comercio exterior, porque tu cliente siempre está evaluando su poder adquisitivo en sus ahorros en dólares versus el costo en pesos, y ustedes también están pensando la rotación en pesos frente a valores en dólares, con lo cual toda esta problemática tiene características muy particulares en tu sector. ¿Qué tal, Gastón? Gracias al MPM por invitarme. Bueno, yo compartí un gráfico ayer, hecho por tu consultora, que muestra desde el cepo al dólar, en donde empezamos a medir como cámara
en nuestra actividad cómo vemos la destrucción de nuestro sector, ¿sí? Hasta casi el exterminio. O sea, si seguíamos por el camino que veníamos, 4 o 5 años más, el mercado iba a desaparecer. Con Cristina, ¿sí?, principal responsable del principio de la caída, tuvimos una caída gigante desde el 2011 hasta el 2015. Después con Mauricio tuvimos un veranito con los créditos hipotecarios. Lamentablemente la gestión no hizo lo que tenía que hacer y ese veranito terminó impulsando nuevamente la caída. Y después Alberto, que lo salvó la pandemia, porque el año de pandemia la gente no podía viajar, no podía salir, no podía ni siquiera ir a un restaurante. Entonces invirtió en comprar algún metrito o poner esos ahorros. Entonces de nuevo un veranito y por algo Alberto nos tenía encerrados, porque la única forma de él divertirse y tenernos a nosotros pensando que nos podíamos tener algo de esperanza era ese, encerrarnos. Así que después, 3 años de derrumbe de Alberto, y bueno, ¿cómo no voy a tener esperanza o expectativa por lo que viene? Porque cualquier cosa iba a ser mejor que el desastre en el que veníamos o que venía el sector. Y te lo dice una empresa de las pocas que creció, se mantuvo los últimos 14 años. ¿Pero a costa de qué? De comernos el mercado del resto de los colegas, que iban quedando expulsados del negocio porque cada vez este negocio se hacía más inviable. Y si a todo eso le agregas que tenemos una ley de alquileres nefasta, que me cansé de salir por todos los medios de comunicación a decirlo, y sin embargo tenías diputados, senadores que defendían y que no se presentaban a sacar eso que destruía al inquilino y destruía la industria, tuvimos que aguantar y sobrevivir y sostenernos. Y bueno, gracias a Dios, esa ley de alquileres se derogó y ya vimos los resultados. Hoy la gente puede alquilar. El precio de los alquileres bajó menos que la inflación en los últimos años. La gente puede elegir, el mercado está regulando. ¿Y qué pasó? Los inversores empezaron a ver que de nuevo podía ser negocio tener 1 metro cuadrado en la Argentina. Entonces, muchas propiedades que estaban en venta porque era un desastre como negocio tener un inmueble en Argentina, volvieron al mercado, lo sacaron al producto de la venta y de alguna manera empezamos a transitar el camino de la normalidad. Si a eso le agregas el anuncio de crédito hipotecario, ¿sí?, que hablar de crédito hipotecario en diciembre del año pasado era una utopía tan ridícula como, no sé, construir una ciudad en Marte. Digo eso por Elon Musk. Pero eso era el crédito hipotecario en Argentina, una utopía. Y hoy hablamos de crédito hipotecario. Hoy podés comprar proyectos nuestros financiados a 20 años con Bancor y ojalá muchos bancos más se sigan sumando, porque hoy los bancos públicos están haciendo el primer esfuerzo, pero los bancos privados todavía están ahí como sin animarse y obviamente, porque estamos en la Argentina y el año que viene son las legislativas. ¿Cuál es el problema de Argentina? ¿Es económico? ¿Somos tan pobres? ¿O es político? Ahora, ¿cuánto más tiempo vamos a soportar que la política siga destruyendo a la Argentina? Bueno, no solo la nación, la provincia, el municipio. Yo creo que hay muchas oportunidades para adelante, pero están pendiendo de un hilo, ¿sí?, y de un grupo de políticos que hoy se arrogan ser los dueños de las pymes, de las empresas, de las inversiones, porque están las inversiones frenadas hasta ver qué va a pasar en las legislativas el año que viene. Eso pasa. Hoy el sector nuestro no piensa en el corto plazo. Cualquiera que va a encarar un desarrollo inmobiliario tiene que pensar a 3, 4, 5, 10 años, 15 años. ¿Cómo haces para convencer a un inversor? Nosotros, los primeros inversores que conseguimos a principio, en marzo, abril, cuando nadie se animaba todavía a invertir porque nadie sabía para dónde íbamos, fueron inversores peruanos, ¿sí?, que invirtieron en Argentina. ¿Por qué? Porque Perú vivió un ciclo muy parecido al nuestro hace 20 y pico años de atrás, le fue muy bien al que se animó a invertir ahí y fueron los que mejor negocio hicieron, porque si querías hacer un gran negocio en bonos y acciones tendrías que haber comprado
en octubre del año pasado, y lo mismo pasa con el metro cuadrado. Bueno, ahí planteaste mucho del contexto político, de lo que está arriba de la economía. Ahí probablemente haya que pensar mucho acerca de cierta batalla cultural, por lo menos de estos ámbitos, de instalar ciertos temas. Hay otra batalla cultural que ya está lanzada y que generó cierta inquietud esta semana porque tiene otras connotaciones. Probablemente porque hay un presidente que tiene, y su gente, dos facetas. Hay un anarcocapitalista de derecha que cree que el Estado tiene que desaparecer, etcétera, etcétera. Y está el liberal del discurso que dio en Córdoba el 25 de mayo y que había dado el 1 de marzo, referenciándose en la década del 80, la generación del 80, del siglo XIX, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí hay algo que no sabemos para dónde va a ir. Pero me parece que vos algo estás haciendo en esa línea, te veo muy activo en las redes y hablando, me parece, confirmar si es así, no solo de crédito hipotecario, de la propuesta de Proaco, me parece que estás yendo más allá como fuiste acá. ¿Estás pensando que el empresariado tiene que cumplir un rol en algún sentido de batalla cultural para que ciertas ideas queden instaladas independientemente de los gobiernos? No tengo ninguna duda. Necesitamos mirar el mundo y en el mundo se entiende que la empresa es el generador de riqueza y somos los empresarios los que tenemos que hacernos cargo de invertir y de solucionar los problemas. El Estado tiene que acompañar, indudablemente que alguien tiene que discutir cuestiones, digamos, que exceden al privado, pero acompañar, ¿sí? No meter palos en la rueda. Del lado del Milei liberal en lugar del Milei anarco. Yo, por supuesto, soy empresario y estoy del lado del respeto a la propiedad privada, al capital, a la inversión. Y sí creo que hay que discutir y hay que seguir discutiendo. No solamente hay que achicar el Estado nacional, hay que achicar el Estado provincial, hay que achicar el Estado municipal y necesitamos ser más eficientes. Las empresas, ¿sí? Necesitamos ser más eficientes, los estados tienen que ser más eficientes y creo que esa va a ser la única forma en que podamos salir adelante. Vos podés tener una gran empresa, pero si tenés un estado que no acompaña y la próxima inversión la vas a hacer en otro lugar. Entonces, a ver, creo que también tenemos que dejar de echar la culpa a los otros, ¿sí? Porque cuando analizás cada uno de los sectores, el sector nuestro está destruido y a nosotros nos fue medianamente bien. Y así pasa en cada una de las industrias. Hay industrias que tienen una caída del 40%, pero cuando miras una empresa en el mismo sector tiene una caída del 10%. ¿Y eso en qué está? En la transformación. Hoy las pymes se tienen que transformar, ¿sí? Estamos todos como esperando que venga por arte de magia alguna política, porque hasta ahora dependía más de tu negocio, dependía más de las políticas públicas de tu propio laburo. En cambio, a partir de ahora que vas a tener que depender 100% de tu propio laburo, creo que vamos a tener que mirar para adentro. Y hay una realidad, hay una transformación que no es solamente que hay una transformación digital, que después hablará Juanca, pero que el mundo cambió. Las empresas, la forma de hacer negocio, la forma de llegar con nuestros productos a nuestros clientes. Entonces todavía ves empresas que están paradas esperando que vengan a tocarle la puerta en una ventanita a comprarle algo. No existe más eso. Entonces creo que las pymes tienen que hacer mea culpa, ¿sí? Muchos vendían por todas las trabas que había, porque realmente cuando vos no tenías, ibas a un supermercado y en la góndola tenías solamente 3 opciones de tomate, y bueno, obviamente que como pyme no estabas obligado a mejorar. Ahora, cuando vos tengas 200 propuestas, y vas a tener que mejorar. Pasa lo mismo en nuestro sector, en el sector desarrollista. ¿Cómo hacer para que la gente pueda acceder a un lote, a una casa, a un departamento? Bueno, hay que preparar los papeles, hay que pagar impuestos, ¿sí? O sea, tenemos que ordenarnos, tenemos que ser mucho más amigables para el consumidor, digitalizarnos. O sea, hay gente que todavía piensa que haciendo una página en el diario va a vender y eso no existe más. Entonces creo que hay una transformación digital que llegó a la política muy fuerte, llegó a las empresas, llegó a las pymes, llegó a todos los sectores y el que no la vea se va a fundir, pero no se va a fundir por el país, se va a fundir por no hacer los cambios que tiene que hacer.
Bueno, el MP me hizo tan bien este panel que lo tenemos acá, Juan Santiago, para que tome la posta y nos cuente no solo en su lógica de empresario cómo ve todo esto, sino además en su lógica de empresario de la economía del conocimiento, cómo ve el potencial de otros sectores para los desafíos que vienen, que claramente son desafíos de generar competitividad. Bueno, gracias por la invitación, gracias Gastón. Yo creo que bueno, acá hay mucha tela para cortar con todo lo que se está hablando, pero principalmente me parece clave hacer foco en esto que decía Lucas recién, de la transformación. ¿Cuáles son? Nosotros estamos en un momento bisagra en un montón de aspectos, desde lo político, económico, etcétera, y creo que desde lo tecnológico también, ¿no? Porque como si fuera poco, hoy tenemos la inteligencia artificial que ha venido justo en un momento donde para algunos países, algunas regiones, los ha agarrado más ordenados, lo que quiere decir que los ha agarrado más preparados. Y bueno, en la Argentina nos está agarrando en ese ordenamiento, es como que nos estamos tratando de atar las zapatillas mientras corremos, ¿no? O cambiando la rueda del auto mientras andamos. Lo cual para nosotros no es raro, porque en la Argentina ya estamos un poco acostumbrados a todo esto. Pero la intervención tecnológica, la interpelación que nos está haciendo la tecnología hoy en nuestras vidas y por ende en nuestras actividades y desarrollo económico es realmente muy importante y es muy difícil de no prestarle atención. Entonces, hoy prácticamente en el mundo no hay ninguna compañía que no sea tecnológica. Vos fabriques zapatos, te dediques a la distribución de un producto, tengas supermercadismo, es decir, todas las industrias hoy son de base tecnológica, primero, y después se dedican a una especialización determinada. ¿Y por qué digo esto? Porque la tecnología es la única capaz de poder llevarnos a ese proceso evolutivo constante en donde nosotros podemos adelantarnos a un futuro, ¿no? A ver el futuro. O hablabas de todos estos modelos digitales para poder decirle al presidente si determinada iniciativa legislativa puede ser inteligente o no. Bueno, hoy la tecnología nos da esa posibilidad. Y lo bueno de todo es que ya antes, para consumir tecnología o desarrollar tu empresa en tecnología, vos necesitabas un gran presupuesto, porque la tecnología era poco accesible en términos económicos. Hoy la tecnología es bastante más accesible, hay un montón de cosas que se pueden hacer con la tecnología que nos pueden ayudar a predecir ventas, a identificar ineficiencias, etcétera, etcétera, de una manera mucho más... Con capacidades escalables, además. Claro, porque la tecnología te da justamente eso, es decir, vos no tenés techo, el techo te lo empezás a poner vos mismo. Y un poco haciendo referencia a lo que decía Lucas, yo también coincido con esto de que a medida que se nos van ordenando las variables de la macro, ¿no? Y abrimos la ventana, se va el humo y nos empezamos a quedar con nuestras propias habilidades como empresarios, ¿no? Es decir, ahora somos nosotros los que tenemos que salir a la cancha y somos nosotros los que tenemos que demostrar si las cosas funcionan o no. Como decía bien Darío, la inflación te licúa las ineficiencias. Es decir, teníamos muchas cosas de las cuales nos quejábamos y nos quejamos durante mucho tiempo, pero este desorden, de alguna manera, era como que decir, bueno, alguien pisó el cable, se cortó la luz, no fui yo, quién sabe quién fue, está todo oscuro, ¿no? Ahora hay claridad, hay luz, entonces el que pisa el cable es, che, vos pisaste el cable, te vimos que fuiste vos, y eso genera otro tipo de responsabilidad, ¿no? Y estás viendo en Córdoba y en Argentina que está avanzando la incorporación de tecnología en las empresas, más importante que eso, el cambio de modelo de negocios asociado a la tecnología. ¿Lo ves a un ritmo que te parece interesante? ¿Te parece que está yendo más lento de lo que te gustaría? ¿Qué estás viendo ahí?
Sí, en el sector nuestro, por ejemplo, en el caso de Santex particularmente, nosotros hemos sido una compañía que ya llevamos 25 años, en donde en los 23 años, te diría, 22, la exportación de tecnología fue en el orden del 97%, 96%. Siempre estuvo entre el 96 y el 97%. Lo que hemos visto en los últimos 3 años ha sido que Argentina empezó a crecer en ese porcentaje. Hoy estamos en el 91% de exportación y el resto está siendo desarrollado principalmente en Latinoamérica, Europa en menor medida, pero Latinoamérica, Argentina ha tomado un protagonismo y vemos que eso va en alza, en donde las empresas en Argentina, creemos nosotros, han llegado a un nivel de maduración, ¿no? Donde empezaron a entender de que la tecnología es algo que los puede empezar a beneficiar, empiezan a entender la importancia que tiene meter tecnología en su core de negocios y que la tecnología es lo que les va a sacar el techo de alguna manera, ¿no? Para el crecimiento. Entonces, vemos una tendencia en la alza en ese sentido. Vemos también que la tecnología los está ayudando a internacionalizarse a muchas de las empresas de Argentina. Así que como sector lo vemos bastante positivo. Nosotros siempre, y yo lo dije, nosotros la compañía no pensamos una compañía a 10, 15, 20 años. Nosotros construimos una compañía a 100 años, no a 10, 15. Entonces hemos pasado infinidades de diferentes tipos de gobiernos, diferentes banderas, diferentes regulaciones, diferentes dólar alto, dólar bajo, dólar planchado. Brecha cambiaria. Nosotros ya en 25 años hemos vivido prácticamente todo. Estamos en 18 países, tenemos diferentes índices y variables dentro de nuestro negocio. ¿Que la inteligencia artificial permita programar aumenta mucho la productividad dentro de la empresa? Sí, pero también tiene o sea, tiene un upside y tiene un downside. El hecho de la automatización, como todas las cosas, ¿no? O sea, a ver, se habla mucho del reskilling en nuestra industria y yo creo, y en todas las industrias, es muy importante que entendamos que por más que la inteligencia artificial esté hoy con una versión de que nos va a sacar los trabajos y todo lo demás, yo siempre lo digo, lo que va a eliminar la inteligencia artificial es la descripción de nuestros trabajos. Claro. No el trabajo en sí. La descripción de nuestro trabajo es lo que va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que entender que esto vino para quedarse, tenemos que entender de que es algo con lo que nos tenemos que amigar, nos guste o no nos guste. La automatización está, pero también, yo siempre lo dije, ahora tuve el honor de ser invitado a MIT hace un par de semanas atrás, y la verdad es que una de las cosas que yo noté en esa conferencia era de que en el mundo la realidad es muy distinta. No es lo mismo que vos le digas a un gerente de BMW en Múnich si le parece buena idea implementar AI, o que le digas a un gerente de BMW en Guanajuato, México, que tiene 2.500 personas, y en Múnich tienen 4 personas y la planta está robotizada en el 97%, 98%. No es lo mismo. Entonces, la tecnología, lo bueno que tenemos nosotros acá, Argentina tiene una adopción muy temprana de tecnología, siempre la tuvo. Somos el número 1 en el mundo en adopción en lo que es redes sociales, en la Argentina, que nos parezca mentira. Y somos número 4 en la Argentina en adopción de ChatGPT, que es este buscador de OpenAI. Entonces, somos lo que se denomina early adopters. Somos adoptadores tempranos de innovación y de tecnología acá en la Argentina. Por necesidad quizás, ¿no? Una cuestión cultural, pero también nos da eso una ventaja a nosotros en el mundo, que la tenemos que saber aprovechar. Entonces, creo que en el ambiente de las pymes, principalmente, hoy más que nunca está esa posibilidad de la adopción de tecnología y de inteligencia artificial en los modelos de negocio para sacarle ventaja
y rápidamente posicionarse en otros lugares. Hoy hablaba con un empresario muy conocido acá que está en la sala y decíamos, yo digo, ¿vos qué esperas de todo esto? Y dice, yo lo único que espero, no sé si es normalidad, no normalidad, pero que, digamos, vamos para allá y que no me muevan, que no me muevan la brújula, que vamos para allá, con lo bueno, con lo malo, con lo que sea, bueno, pero que sean 4, 5, 6 años que vayan en la misma dirección todo. Entonces yo me puedo acomodar, ¿no? Creo que un poco eso es lo que estamos todos buscando acá. Mira, te pide nada más que 4 o 5 años, mirá lo poco. Sí. Bueno, Rosana, para vos es relevante todo esto que se estuvo hablando, está en un sector industrial que depende de la competitividad, que ha incorporado tecnología en todos estos años. Y como Juan dice, hace 25 años, nosotros el año que viene cumplimos 75 años de historia, o sea que imagínate que pasamos absolutamente todas, y esto me recuerda un poco a la época de la década del 2000 al 2010, donde había estabilidad, y donde, como dice Juan, ahora empezamos a vernos claramente y tenemos que ser eficientes totalmente porque tenemos que trabajar diferentes. Todo ese lío y ese desbarajuste económico que había nos enseñó a trabajar así, que las cosas no van pasando y nos vamos viendo un poco de qué. Yo decía hace un ratito, nosotros hacemos balances trimestrales porque estamos cotizando en bolsa desde hace 70 años. Tenemos 75, hace 70 que cotizamos en bolsa. Y el balance trimestral, el último, el que cerró el 30 de septiembre, que presentamos hace 15 días, fue totalmente diferente a los últimos balances por el tema del ajuste por inflación. En el trimestre hemos tenido nada más que 12% de inflación, el ajuste. Entonces, vos verás lo diferente que es ese balance porque te cambia absolutamente todo a cuando tenés balances trimestrales con un 40% de ajuste de inflación, ¿no? Te cambia todos los números. Bueno, eso es que realmente lo que dice Juan, que nos indiquen que vamos para ese camino, ojalá sea el camino de la claridad, de la previsibilidad. Nuestro cliente es un cliente totalmente tecnológico y lo ha sido desde siempre. El productor de nuestro país se diferencia del resto de los productores del mundo porque también, como todos los que vivimos en la Argentina, tienen que trabajar mucho para ser eficientes. No es lo mismo ser productor en Europa, donde hay subsidios para poder sembrar, te pagan con el solo hecho de sembrar y después si la producción funciona o no, no es lo mismo. Acá hay retenciones, hay el clima que tenemos en todos lados, pero hay que ser muy eficientes. Entonces, por suerte, al ser muy exigente, nos exige a nosotros hacer así. Nuestras máquinas están cada vez con mayor automatización. Ya vamos pensando en máquinas robotizadas, no solo en nuestra empresa, sino nuestras máquinas empiezan a estar automatizadas totalmente, están digitalizadas. Ya es mucho más importante el soft que el fierro en la máquina. Ya el insumo llega a menos del 50%, cobran mucho más nuestros proveedores de tecnología que nuestro fierro, a pesar de que es el más caro en la Argentina que en el resto del mundo. Y bueno, se tiene que venir todo ese reacomodamiento, porque ya que hablo de fierro, no es lo mismo comprar acero en la Argentina, comprar chapa en la Argentina que comprarla en Brasil, que es un 30% más barata, aunque sea el mismo proveedor que vende en la Argentina. Entonces, bueno, todo eso de insumos tenemos que también acomodarnos. Es un año que comienza el reacomodamiento de todos. Y también la transformación en nuestras empresas, que antes hacíamos una máquina, estoy hablando hace muchos años atrás, una sembradora duraba entre 8 y 10 años para ser obsoleta y ahora en un año tenemos que tener una sembradora con nuevos accesorios y fabricada de forma diferente, así que estamos no solo en transformación digital en la empresa, sino en transformación en la forma de construir las máquinas, ¿no? Así que estoy como el iPhone, sí. Todos los años ahora tenemos que hacer máquinas. Durante 50 años tuvimos un solo ingeniero en la empresa y ahora tenemos más ingenieros que operarios. Bueno, eso es un poco el país que tenemos que adaptarnos porque el mundo viene cambiando muy rápidamente. Totalmente. ¿Y crees que el sector de la maquinaria agrícola tiene futuro en Argentina en este escenario que estamos viendo con todos estos desafíos? Por supuesto, porque el campo es muy fuerte, es un demandante de maquinaria argentina, así que nosotros nos estamos adaptando todo el sector para eso y somos un sector que funciona con todos estos vaivenes, funciona. En sus momentos
un mal año como el pasado, donde no había créditos, un buen año como este, donde, como alguien dijo, el sector público fue el primero que salió con buenos créditos a mediados de año y eso nos impulsó a tener buenas ventas. Un buen año como los de la pandemia, cuando todos estuvieron mal, nosotros tuvimos 2 años brillantes, porque nuestro productor siguió sembrando, era el hombre que tenía que seguir, ¿cómo se decía en aquel momento? Era una actividad esencial, así que ellos seguían trabajando y nosotros también. Y a su vez estaba en aquel momento el cepo, entonces compraban las máquinas al dólar oficial, que era la mitad del otro. Así que, bueno, estamos con los vaivenes del mundo y pidiendo estabilidad, pidiendo que haya un reacomodamiento también impositivo. Vos lo sabés, Gastón, porque estás trabajando con nuestro sector, que tenemos que recibir la competencia del exterior y estamos muy gustosos para ello, pero tenemos que estar en igualdad de condiciones para poder hacerlo. Nos tienen que nivelar impositivos, no puede ser que ellos no paguen impuestos y nosotros paguemos impuestos, entonces estamos dispuestos a competir, pero en igualdad de condiciones. Lo laboral también debe ser importante, yo lo pasé muy rápido ahí, pero los sectores industriales tienden a tener menos rotación y en el interior de las provincias mucho más por múltiples motivos. Totalmente. Las empresas retienen... Nosotros tenemos 450 empleados, de los cuales un 50% son jóvenes, pero un 50% es gente que tiene 30, 40 y hasta 50 años de antigüedad. Porque cuando entraron se podía trabajar con 14 años con la libreta y siguen estando todavía trabajando, que son los que más se resisten al cambio, pero son los que llevan la empresa desde hace tantos años. Entonces, también necesitamos un régimen para poder trabajar en forma, sin que sea abusivo el régimen laboral, ¿no? Excelente. Bueno, y Guillermo, también todo lo que se ha hablado es transversal, porque vos estás en la producción primaria, estás en la industria, estás en el consumo final, con lo cual entiendo que debes tener todas estas problemáticas y seguramente también la tecnología. Bueno, buenos días a todos. Gracias a MPM por la invitación. Gastón, un gusto compartir y bueno, con todos ustedes el panel. La verdad que sí, todo lo que venimos escuchando es transversal a todos, ¿no? Pero bueno, yo quiero contextualizar un poco la industria manicera o la producción manicera, que si bien estoy en una empresa familiar y ya tiene 40 años en la industria manicera, en los últimos 20 años el sector manicero ha aprendido de otros lugares donde se hacía buen maní, ha invertido mucho y la verdad que es una economía regional que ha nacido por ahí distinta a otras, en donde primero conquistó el mercado exterior y se dedica a la exportación netamente, y en los últimos 4, 5, 6 años se empezó a trabajar un poco en el mercado nacional, en el mercado interior. Creo que eso es un gran desafío. También quiero contextualizar las dos campañas. El año pasado, como todos decían, tuvimos una siembra y una campaña con una alta inflación, donde soy ingeniero agrónomo, estoy encargado de la producción primaria, pero me pasaba más tiempo en la oficina con mi hermana, que era la parte administrativa, que en los lotes de maní. Este año eso cambió totalmente, en donde debemos ser muy eficientes técnicamente para poder tener un año que sea bueno productivamente, rezar mucho para que llueva, que eso en esto del agro es realmente clave. Entonces tenemos un año muy distinto, pero creo que es clave empezar a tener esta tranquilidad también y trabajar mucho internamente, como lo decían. O sea, nosotros por ahí temas que teníamos con la inflación nos ayudaba a acomodar algunas ineficiencias. Hoy eso hay que reverlo, hay que replantear toda la estructura de costos internas, es decir, esto, a veces esto de decir, bueno, y no importa, no, hay que sacarlo, hay que innovar, hay que agregar valor. Como decía, todos los años tenemos que hacer una máquina nueva, nosotros tenemos que presentarle a los supermercados productos nuevos, a la exportación de productos nuevos, y eso nos lleva a capacitación, mantener el personal. También estamos en lugares más chicos, no estamos en las grandes ciudades, lo cual eso también implica que nos tenemos que involucrar con el entorno, tenemos que empezar a trabajar todos juntos. Me toca particularmente estar como intendente de la ciudad de General Cabrera, por lo cual también eso
creo que es muy importante involucrarse en la política directamente, de lleno, porque muchas veces desde ahí se pueden transformar muchas cosas, y creo que se habló un poco en este panel también y se va a hablar durante el día. Así que el maní juega fuerte en el mercado mundial. Argentina es el primer exportador mundial, a veces con India, dependiendo de los años, pero coincido totalmente con lo que dicen ellos. Tenemos que trabajar muy internamente para ser eficiente, para innovar, no olvidarse de trabajar en la sustentabilidad. Hoy el mundo nos exige ser sustentable, producir sustentablemente, tener alianzas estratégicas. Creo que el trabajo colaborativo también es clave para salir de estos embrollos y no trabajar solamente yo solo, sino con alguna empresa o con alguna alianza estratégica. Nosotros en particular, hace unos días atrás hicimos una alianza estratégica de sustentabilidad con Bayer, donde creamos en General Cabrera un Bayer Forward Farming, en donde hablamos de agricultura regenerativa, en donde hablamos de la agricultura de avanzada, en donde le mostramos no solamente a distintas empresas, sino a la ciudadanía que podemos producir más, cuidando nuestros suelos. Y es una agenda de la sustentabilidad que no la podemos descuidar, porque hoy vamos a sacar un crédito y un banco te pregunta, ¿qué estás haciendo en sustentabilidad? Bueno, te subo la tasa un poquito, te la bajo un poquito. Entonces creo que sustentabilidad es clave, hay que trabajar, y coincido obviamente con todo lo que están diciendo mis compañeros acá. Muchas veces los empresarios que pasan a la política terminan decepcionándose y entendiendo que no pueden transformar la realidad como creían. ¿Cuál es tu experiencia? No puedo evitar preguntártelo porque teniendo un empresario... No tengo problema en responderla también. Creo que localmente tenemos muchísimo para aportarle, los privados a lo público. Cuando vas escalando un poco más en diferentes niveles de la política, te vas decepcionando bastante, pero hay que involucrarse, hay que estar, hay que acompañar y hay que saber dónde y cómo. Pero localmente creo que todos necesitamos que el entorno donde tenemos nuestra pyme o nuestra empresa tenga las condiciones para. Porque nosotros tenemos una empresa de 650 empleados. Tenemos un colectivo que viaja todos los días de Río Cuarto, 60 kilómetros, a traernos 40 profesionales. Tenemos que tener desarrollo inmobiliario, que lo necesitamos. Las ciudades hoy necesitamos y tenemos un déficit habitacional enorme. Tenemos que ocuparnos. Si no podemos ocuparnos con el gobierno provincial y menos con el nacional, tenemos que ver cómo lo hacemos localmente. Y se trabaja en eso. Pero creo que es importante que los empresarios nos involucremos en política. Es muy importante. Bueno, para cerrar y para dejarle todo el cóctel listo al profesor Levi, que va a poder trabajar con todas estas cosas, me parece que conectando con el principio, hay empresarios que van a la política por vocación y que se transforman en políticos, muy conocido para todos nosotros acá, Gabriel Bornoroni. El caso tuyo me parece distinto porque entiendo que estás en la política como intendente y seguís siendo empresario y estás pensando en que vas a volver y que ese es el lugar donde vas a volver. Y el otro tipo de involucramiento vinculado a lo que yo mostraba acá, de no pasar a la política, no pasar a ningún espacio político y al contrario, deliberadamente, quedar con la posibilidad desde el sector privado de interactuar con quien sea que esté gobernando sin ningún tipo de restricción o de atadura por pertenecer a tal o cual partido y tener posibilidad de incidencia. Seguramente podemos analizar y discutir la potencia de cada una de esas opciones, probablemente tengamos que ir por todas. Yo por el lugar que me toca pongo mucho énfasis en esto de trabajar desde el sector privado y llevar iniciativas, pero bueno, profesor seguro después va a tener para trabajar con todos estos temas sobre cómo lograr competitividad de cada uno de estos roles. Así que muchas gracias, ha sido un lujo enorme tenerlos acá. Muchas gracias. Súper fuerte aplauso, muy bien. ¡Qué mesaza! ¡Qué mesaza! Les pido si se pueden ubicar todos aquí, quedarse todos ahí que vamos a hacer una foto. De lujo la mesa, realmente, muy bueno, muy bueno.